My name is Teresa Alonso Ramirez. The presentation of my project is a division, merger and transformation in the field of commercial companies. En la presentación actual se conocerán los conceptos de fusión, división y transformación junto con algunas características, aspecto legal y ejemplo de cada uno. Fusión, escisión y transformación. Bien, como fusión tenemos que es el efecto de unirse dos o más sociedades en una sola entidad jurídicamente independiente. Su concepto sería que las sociedades implican la disolución de una o varias sociedades jurídicamente independientes con la subsistencia de una o nacimiento de otra nueva, que absorbe todos los derechos y obligaciones de las fusionadas. Lo anterior implica una unión y dirección en común. Una de sus características supone al menos de dos sociedades preexistentes. La segunda sería no necesariamente es una sociedad que se genera o que se continuará funcionante, y la otra, si no se extinguirá, que será fusionada. La tercera, hay una integración patrimonial que se amalgenan dos o más patrimonios para integrar uno solo, cuyo titular será una sociedad, persona jurídica nueva o ya existente. Mediante esto es la de su personalidad jurídica o de las demás sociedades. Como importancia decimos que eventualmente se convertirán en socios funcionantes, pero no se realizan las aportaciones, sino como consecuencia es de la fusión en la que se realiza el cambio de las acciones o por parte de las asociaciones. También que tiene respecto a las que son funcionadas y se les asigna una parte que se les corresponde de la fusionante, y así se substiene o se crea una nueva. El aspecto legal sería: la fusión deberá ser decidida por cada una de las sociedades que se intervienen en la cooperación, por la operación en la que se hacen sus términos que corresponderán según su naturaleza, y así se trata de una colectiva o una responsabilidad limitada. La fusión deberá acordarse en los socios, computado al quórum y los votos de acuerdo a lo que se prevenga con el contrato social. Si en el caso se refiere a una sociedad anónima, el acuerdo debe ser tomado por asamblea extraordinaria en los términos de la fracción 7 del artículo 182 de la ley en la materia. Como segundo, también tenemos que los acuerdos de la fusión se publicarán en el periódico oficial del domicilio de las sociedades en la que vaya a fusionarse, incluyendo el último balance de aquellas que se dejen de existir. Bueno, todo es esto de lo que, si ya deja de ser una empresa, deja de existirse para fusionarse con otras, entonces debe determinar bien los acuerdos de qué es su balance, y todo debe determinar de acuerdo a que ya no se deban ni tampoco cree más conflicto con algunos de los accionistas. Los acuerdos sobre la fusión deberán ser inscritos y al registro del público de comercio. Y como siguiente tenemos el ejemplo. El siguiente tema se dice que es escisión, y se dice que se conoce como escisión cuando una sociedad se denomina ascendiente, debe extinguirse y se divide en su totalidad o parte de su activo, el pasivo y capital social, o en dos partes que son portadas en el bloque de otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas. O cuando se asciende, se extingue, porta un bloque y su activo o pasivo capital social u otras cosas de las sociedades de la creación. Unas de sus características son las aportaciones en el bloque de otras sociedades, como una nueva creación. La sociedad asciende o no para desaparecer. Otra sería subsisten con los mismos accionistas. Otra sería
La empresa encendida debe cambiar de nombre o denominación. Y la tercera sería la escisión, es la figura jurídica contraria a la fusión. Su aspecto legal sería que solo podrá acordarse por resolución de la asamblea, accionistas o el órgano equivalente por la mayoría que se exceda para la modificación del contrato social. La segunda sería las acciones o las partes de las asociaciones que se están escritas deberán estar totalmente pagadas. La 3 sería cada uno de los socios de la sociedad ascendiente tendrá una iniciativa en una proporción de capital social a una ascendida. De igual manera que sea el titular o el ascendiente. Como cuarta, la resolución que apruebe la decisión deberá contener como número uno, la decisión de la forma de plazos o mecanismos en los diversos conceptos, y B, la descripción de las partes del activo o del pasivo del ascendiente, con el detalle suficiente para permitir la identificación de alguna de estas. Como siguiente tendremos el ejemplo de la decisión. Y por último tenemos la transformación, que dice que es una sociedad donde no representa la desaparición o extinción de la sociedad y la creación de una nueva, sino simplemente el cambio de su tipo o régimen social y de la naturaleza jurídica, que se tiene en una sociedad u otra, de los derechos y obligaciones de diferentes según sea la sociedad que se trate. Una de sus características sería: no todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado o solidariamente a las obligaciones sociales. Sería en este caso también la eliminación de los socios industriales. Como otra tenemos el establecimiento del consejo de administración en un lugar o otro de varios administradores. Otra también sería el órgano de vigilancia, que está integrado por todos los socios comanditarios en lugar de los socios no administradores. La importancia de esto sería también que tienes que saber el por qué y cómo se maneja, pues ya que de una u otra manera, pues ahora sí, escisión, fusión y transformación, cada una tiene diferentes características y diferente modo de cómo trabajar. Su aspecto legal sería: el acuerdo de la transformación debe ser ordenado por la asamblea extraordinaria de socios o accionistas en forma y términos que se exijan las sociedades. Las sociedades de las personas requieren totalidad en los votos. Las sociedades capitalistas requieren que el 50% de los votos y las sociedades mixtas del 75% de los votos. Para efectuar esta transformación se requiere una acta de transformación de autorización de la Secretaría y de las Relaciones Exteriores, de la protocolarización del acta y de la transformación, que deberá inscribirse en el Registro Público del Comercio y publicarse en el periódico oficial del domicilio de la sociedad, acompañada en el término de su balance, como lo tienen mencionado los artículos 223 y 228. A continuación también veremos el ejemplo de la transformación. Bueno, y como conclusión le daremos que la fusión aplica el traspaso de bienes, derechos y obligaciones de una o varias empresas.
Otra que también asume las obligaciones, pero también es la desaparición para dar lugar a un nuevo nacimiento, una fortaleza de una nueva empresa. La decisión es cuando una sociedad decide dividir su totalidad de su parte activo, pasivo, capital social en dos o más partes. Sus aportaciones en el bloque en otras sociedades o en otra nueva aportación. Y la de transformación es cuando una sociedad deja la forma que tiene o tenía para adquirir otra nueva forma. O sea, esto se hace que deja de ser lo que antes era para convertirse en algo más grande o a fusionarse con otras empresas, adquirirla y esta misma ser un poquito una empresa más grande con lo que él necesita. Cabe en esto de yo tengo y quiero una zapatería, yo tengo mi negocio de zapatería, pero también necesito de una empresa que me cree cajas, una empresa que me cree los procesos de reparto y entonces yo me fusiono con esas dos y mi empresa crece más sin necesidad de adquirir más. Gracias.